Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a hablar de maltrato en medicina. En general, cuando alguien habla de maltrato en la formación de pre y posgrado de medicina, suelen aparecer voces que dicen que es algo nuevo y que se fundamentaría en las características de las nuevas generaciones, que son millennials o que son excesivamente sensibles. Pero la verdad es que tan nuevo no es. Ya Silver, en el año 82, hizo una crítica, él siendo docente de pediatría, sobre lo que él consideraba que eran prácticas maltratadoras hacia los estudiantes, sobre las consecuencias que tenían en sus aprendizajes y en sus actitudes hacia la carrera, y en cómo se parecían a lo mismo que estaba ocurriendo con los niños que eran maltratados por sus cuidadores, y cómo las consecuencias que tenían en la salud mental de los alumnos de medicina eran análogas a las de los niños maltratados. Él se plantea una pregunta: ¿es posible que las escuelas de medicina sean un lugar donde sus alumnos son, de hecho, maltratados? Aunque es difícil definir maltrato, sí es posible identificar algunas conductas que claramente se asocian a este fenómeno, como las 20 identificadas por Queenie en una encuesta que se ha aplicado ampliamente en Reino Unido y que también se ha aplicado en Colombia y en Chile. De hecho, nosotros vamos a encontrar en la literatura que compiten distintos conceptos para abordar el maltrato, como el bullying, el acoso o el mismo concepto de maltrato. Y aquí pueden ver ustedes sus equivalentes en inglés. Todos estos conceptos comparten tres elementos. Se refieren a conductas intencionales que generan daño psicológico o físico en otro y que se sustentan en una diferencia de poderes, de estatus o de recursos. O sea, que se sustentan en una diferencia ya sea simbólica o real en la jerarquía. El problema de usar el concepto de bullying en este contexto es que muchos investigadores lo aplican solamente para la violencia entre pares, por lo tanto no aplicaría, o por lo menos no calzaría para todas las manifestaciones del maltrato en educación médica, porque este suele originarse en médicos especialistas o en otros estudiantes de medicina que están en un nivel superior al agredido. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de maltrato? Las primeras evidencias o estudios nacionales sobre maltrato se originaron en Estados Unidos, en Norteamérica, pero hay estudios sobre maltrato en Reino Unido y en Finlandia en Europa, y en Asia, principalmente en Asia Central, encontramos estudios en Jordania, Pakistán y Arabia Saudita. Incluso en África hay un estudio reciente en Benín. Y en América Latina hay estudios sobre el maltrato en la formación de pregrado de estudiantes de medicina en Colombia y en Panamá, y en Chile hay un estudio en residentes. Los resultados de estos estudios varían significativamente. Algunos documentan que las personas que se sienten víctimas de maltrato durante su formación como médicos alcanzan hasta el 98% y otros estudios documentan solamente un 15 o un 17%. En Estados Unidos, en una encuesta que se le aplica a todos los egresados de las escuelas de medicina, se agregó entre el año 2000 y el año 2011 una pregunta donde se les preguntaba específicamente si se habían sentido personalmente maltratados durante su formación como médicos, y el porcentaje de los que decía que sí fluctuaba entre un 21 y un 17%. Ahora, el problema de estos estudios en general es que son difícilmente comparables, ya que abordan diferentes poblaciones. Algunos estudios abordan alumnos desde primer a último año de medicina, otros estudios solamente se focalizan en alumnos de últimos años de pregrado, otros solamente en residentes, e incluso hay algunos estudios que se focalizan en médicos recién egresados. Otro problema adicional es que la forma en que se pregunta por maltrato varía, ya que se utilizan distintos instrumentos, e incluso cuando se usa el mismo instrumento, varía de estudio en estudio la adaptación que se está empleando. Eso también dificulta la comparabilidad de resultados. Pero otro problema es que estos instrumentos suelen carecer de evidencia de su validez y confiabilidad, por lo tanto no sabemos qué tan buenas son las mediciones que se están realizando. Y un último problema es que se focalizan en el autorreporte. Y esto hace que todos los sesgos asociados a los cuestionarios de autorreporte apliquen en este caso. Los alumnos pueden tender a sobreestimar la presencia de conductas de maltrato en la formación, pero la evidencia indicaría que al revés, tienden a no informarlos. Muchas veces porque los naturalizan, porque sienten que denunciarlos es inútil o porque podrían recibir incluso represalias por constatar que han sido víctimas de maltrato. Para finalizar, ¿cuáles serían las manifestaciones que tiene el maltrato? En un estudio que nosotros hicimos en Chile, encontramos que este se organizaría en torno a tres grandes dimensiones. En primer lugar, una de las formas de maltrato en la formación de médicos es la desmoralización. Esto implica humillar a los estudiantes, menospreciarlos por lo que saben o por los trabajos que realizan, y hacerlos sentir menos incluso a veces por quienes son dentro de la organización en salud. Esta es la forma de maltrato más frecuente documentada en la literatura. La otra forma de maltrato es la exigencia desregulada. Y esto no tiene que ver con exigirle mucho a los estudiantes, sino con exigirle cosas que no están acordes con el nivel formativo que tienen o que no están acordes con las oportunidades de aprendizaje que le ha brindado el docente. También se incluiría cuando el docente le asigna al estudiante una tarea sin darle tiempo suficiente para poder realizarla con éxito.
Y por último está la agresión física, que incluye las agresiones hacia el estudiante, hacia su propiedad, y también otra temática que probablemente requiere estudiarse de manera aislada, que tiene que ver con el acoso y el abuso sexual, que son documentados ampliamente también en la formación en medicina y en otras carreras de la salud. Bueno, espero que les haya servido esta presentación y quisiera aclarar que hablamos de maltrato en medicina porque es donde más se ha estudiado el tema, pero por las características jerárquicas de la organización sanitaria y también por el alto estrés que experimenta el profesional en la atención en salud, es probable que esto también se presente en otras carreras del área y que se presente en carreras de otras áreas del conocimiento. Lo importante es ver que hay evidencia que indica que el fenómeno existe, que es importante seguir estudiándolo por las repercusiones que tiene para el bienestar de los estudiantes y también para su formación profesional, y sobre todo entender que lo peor que podemos hacer en este caso es caer en la negación.